El nuevo gerente me humilló frente a todos sin saber que yo era la que sostenía las ventas de toda la región. Me llamo Catarina, tengo 32 años y durante los últimos 5 años, he sido el motor invisible de las ventas en el sudeste de Brasil para una de las marcas de ropa deportiva más importantes del país. Mi oficina se ubica en una de las grandes avenidas de Sao Paulo, pero mi verdadero territorio son los pasillos de las tiendas departamentales, los almacenes de los distribuidores y los teléfonos de los compradores que confían en mí. Conocía los números de memoria, pero más importante, conocía a las personas. Sabía que al dueño de cierta tienda en Iguatemi Shopping, había que visitarlo los jueves después del almuerzo. Que una de las grandes cadenas de tiendas deportivas necesitaba los pedidos confirmados antes del mediodía del miércoles, o su sistema los rechazaba. O que nuestros clientes en Shopping Patio y Higienópolis solo buscaban los productos más exclusivos. Cosas que no están en ningún manual. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Marcelo. El nuevo gerente regional. 30 y pocos años, traje impecable y una maestría en administración de empresas de una universidad de Estados Unidos que no dejaba de mencionar. Llegó con la misión de optimizar procesos e implementar una cultura de excelencia data-driven. En su primera reunión general, nos mostró gráficos coloridos y habló de sinergias y disrupción del mercado. Yo, en mi lugar en la segunda fila, asentía en silencio. Hasta que sus ojos se posaron en mí. Tú debes ser Catarina, dijo, con una sonrisa fingida. He revisado tus reportes. Son anecdóticos. Muchas llamadas, muchas visitas. En la era digital, la eficiencia se mide en datos duros, no en relaciones cafeteras. Sentí que el calor me subía por el cuello. Alrededor, algunos compañeros bajaron la mirada. Otros, los más nuevos, asintieron con el jefe. Con todo respeto, dije manteniendo la voz firme. Las relaciones son lo que mantiene fieles a nuestras cuentas clave. Los datos son consecuencia de eso. Él soltó una risa breve, condescendiente. Ese es el pensamiento que nos estanca. A partir de ahora, trabajaremos con protocolos claros. Sin atajos. Sin favoritismos. He diseñado un nuevo flujo de trabajo. Tú y tu equipo se ajustarán a él. Esa tarde, en un correo masivo, Marcelo reestructuró los territorios. Me quitó las 3 cuentas más grandes del territorio de Sao Paulo, las cuales yo había cultivado desde cero, y se las asignó a Lucas, un vendedor nuevo que pasaba el día actualizando sus redes sociales. Mi asistente, Valeria, se acercó a mi escritorio, furiosa. Kat, esto es una humillación total. ¿Qué vamos a hacer? Miré la pantalla, donde el organigrama nuevo me colocaba en lo más bajo de la jerarquía, gestionando cuentas menores. Sentí la humillación arder. Pero también sentí algo más. Una fría y clara certeza. Vamos a hacer exactamente lo que el gerente ha ordenado, respondí, con una calma que a mí misma me sorprendió. Vamos a darle toda la eficiencia data-driven que pide. Sonreí. Porque Marcelo cometió el error más grande que puede cometer un gerente. Confundir silencio con sumisión y experiencia con obsolescencia. No sabía que al menospreciarme, no estaba humillando a una empleada. Estaba firmando, con su arrogancia, la sentencia de su propio fracaso. Los primeros días tras la humillación fueron extremadamente silenciosos. La orden de Marcelo en el correo había sido clara. Mis 3 joyas de la corona. Esas cuentas gigantes de Sao Paulo que yo misma había cultivado, ahora eran responsabilidad de Lucas. Pero lo que el correo no decía, y que descubrí al abrir el sistema, era que el resto de mi cartera, incluyendo la sólida red de distribuidores en Minas Gerais, y las boutiques exclusivas en otras ciudades, había sido repartida entre Claudia y Ricardo, 2 vendedores competentes, pero que jamás habían tenido que manejar relaciones tan complejas. A mí me dejaron, como si de un hueso roído se tratara, una carpeta digital titulada Oportunidades de crecimiento, zonas secundarias. Eran las cuentas que nadie quería. Tiendas familiares en el interior con pagos atrasados, distribuidores pequeños con pedidos erráticos, o clientes que habían quedado en el limbo por malos manejos anteriores. Valeria, mi asistente, estaba al borde de las lágrimas de indignación. Esto es un insulto, Kat. Nos están dando las sobras. Yo cerré la carpeta y respiré hondo. No, Valeria. Esto es un campo de prueba. Y vamos a darles una lección de lo que se puede hacer con las sobras cuando se sabe lo que se hace. Mientras Lucas se preparaba nervioso para su primera reunión con la gran cadena, a la cual llevaba una presentación en PowerPoint de 40 diapositivas para lo que yo resolvía con una llamada de 10 minutos. Yo me puse los audífonos y marqué el primer número de mi nueva lista. Era el dueño de una pequeña tienda deportiva en Campiñas, con una deuda de 6 meses. En lugar de presionarlo, le pregunté por su negocio. Lo escuché quejarse de la competencia y de los impuestos. Al final de la hora, habíamos armado un plan de pagos flexible. Además de un pequeño envío prioritario para que renovara su inventario. Pagó una parte de su deuda al instante. Así, metódicamente, fui convirtiendo el rojo en verde,
Reactivé una distribuidora en Ribeirão Preto, ofreciéndole un producto exclusivo de liquidación que yo sabía que se movía rápido en su zona. Negocié un buen envío de nuevos productos con un almacén en Uberaba. Mis números, en el dashboard compartido, empezaron a destacar como un oasis de eficiencia en un desierto que, poco a poco, comenzaba a teñirse de un naranja preocupante. Valeria, con su acceso al sistema, vigilaba constantemente. Lucas acaba de enviar el nuevo contrato a la cadena, me susurró un día. Sacó las cláusulas de descuento por volumen que tú siempre les incluías. Dicen que es para aumentar las ganancias. Al otro día un nuevo error. Claudia no fue a la visita trimestral con los distribuidores de Belo Horizonte. Marcó en el sistema, reunión pospuesta por optimización de agenda. Yo solo asentía. Ellos estaban siguiendo el nuevo manual de Marcelo al pie de la letra. Y el manual, cuando se aplicaba a clientes que estaban acostumbrados a un trato preferencial y exclusivo, se volvía una receta para el desastre. Yo, desde mi nuevo y modesto territorio, observaba en primera fila el inicio del incendio. El incendio comenzó a arrasarlo todo en la segunda semana. Y la chispa final vino de donde menos lo esperaban. Las exclusivas boutiques de lujo. Ricardo, un tipo eficiente con el papeleo pero con la empatía de un manual de instrucciones, recibió una llamada directa del dueño de una de las boutiques más prestigiosas de Curitiba. El hombre, acostumbrado durante años a mi trato directo, y a que sus urgencias se resolvieran en cuestión de minutos, necesitaba ajustar un pedido de última hora para un evento importante. Siguiendo el sagrado protocolo de comunicación que Marcelo había implantado como ley, Ricardo le informó, con la mayor amabilidad burocrática posible, que debía abrir un ticket en el portal del cliente y esperar la asignación de un número de caso para que el departamento correspondiente lo atendiera. La respuesta del cliente no se hizo esperar. Mandó un correo electrónico, enviado directamente al corporativo, con copia a Marcelo y el resto del equipo de ventas. El correo, escrito con una elegancia cortante, decía: Estimada Junta Corporativa, llevo 10 años siendo cliente de su marca. Durante todo ese tiempo, la señorita Catarina resolvió cualquier inconveniente con una simple llamada, demostrando una eficiencia y un respeto por mi tiempo que valoro enormemente. Hoy, uno de sus empleados ha tenido la desconsideración de tratarme como un número de serie más de su sistema. Hasta que no me sea reinstaurada mi asesora habitual, consideren congelada toda nuestra relación comercial y los pedidos pendientes. Marcelo convocó una reunión de emergencia ese mismo viernes por la tarde. El ambiente en la sala de juntas era extremadamente tenso. Marcelo permanecía de pie frente a la mesa, pálido, con ese traje impecable que ahora parecía una armadura rígida y pesada. En la pantalla detrás suyo, se mostraba un gráfico de barras con el desplome vertical, casi obsceno, de los indicadores de ventas en las cuentas clave. Esto es un caos absoluto. Comenzó, con una voz cargada de enojo. Lucas, la cadena de tiendas deportivas amenaza con revisar el contrato y está evaluando irse con la competencia. Claudia, los distribuidores de Minas Gerais llevan una semana sin responder un solo correo. Y Ricardo. Aquí hizo una pausa dramática, clavando la mirada en el hombre, que parecía querer fundirse con la tapicería de su silla. Ricardo, en un solo movimiento, logró que uno de nuestros clientes más leales y de mayor perfil nos reporte con la junta corporativa de tratarlo con desconsideración, provocando que congele sus tratos con nosotros. Alguien, por favor, ¿tiene una explicación que no sea que los clientes son difíciles? El silencio y la tensión en la sala era cada vez más insoportable. La mirada de Marcelo, cargada de una frustración palpable, giró lentamente hacia el final de la mesa, donde yo estaba sentada. Yo tenía frente a mí, perfectamente alineado, el informe trimestral de mis cuentas de oportunidad de crecimiento. Los números, todos en verde, estaban claramente subrayados. Catarina, dijo con un tono extrañamente mesurado. Tus resultados en medio de este desastre son francamente notables. ¿Qué es exactamente lo que haces diferente? De pronto, todas las cabezas de la sala se volvieron hacia mí. Sentí el peso de la expectativa, mezclada con el resentimiento de algunos y la curiosidad de otros. Yo solo sigo los protocolos que usted mismo estableció, respondí, con voz plana, casi mecánica. Registro cada gestión, optimizo mis rutas y trabajo con los datos disponibles. Si mis números son verdes, es porque el sistema funciona cuando se aplica correctamente. Marcelo no sabía qué decir. No podía reprocharme nada. No le debía una explicación. Él había diseñado este sistema. Él había repartido las cuentas. Él había humillado mi trayectoria delante de todos. Y la verdad es que, aunque les explicara por qué su sistema estaba fallando, su nula empatía no les permitiría comprenderlo. ¿Cómo podrían entender que no se trata de los datos sino de las personas? ¿Cómo podrían entender que el dueño de la tienda en Campiñas no es un indicador de morosidad, sino un señor que se levanta a las 5 de la mañana desde hace 30 años para llevar el sustento a su familia? ¿O cómo entenderían que las grandes cuentas que ellos solo ven como peces gordos tienen detrás personas que valoran su trabajo y el de los demás?
Ellos me compran a mí, no a un sistema soberbio que cree que puede digitalizar la confianza. La reunión terminó en un punto muerto, con una orden vaga de redoblar esfuerzos que sonó hueca. Esa noche, cuando el último empleado se había ido y las luces de la oficina estaban apagadas, me quedé un momento más, observando el cielo de Sao Paulo. Fue entonces cuando recibí una llamada con código de área de Curitiba. Al contestar, reconocí una voz familiar. Catarina. Fala Tiago. Era el director comercial de nuestra principal competencia. La empresa que siempre nos pisaba los talones en el mercado. Se escuchan rumores interesantes en el circuito. Dicen que tu gerente está elevando las ventas, aunque sea las de la competencia. Tiago soltó una carcajada. Me encantaría escuchar tu perspectiva sin filtros corporativos. ¿Te parece si tomamos un café? Solo como colegas, para intercambiar impresiones del sector. No era una simple cortesía profesional. Era un reconocimiento. Un sondeo cuidadoso. Mi valor en el mercado, mi reputación como la arquitecta invisible del éxito de la región, había subido como la espuma con el desplome de las ventas en mi empresa. Será un placer, Tiago, respondí, mientras observaba mi reflejo en la oscura ventana de la oficina vacía. Creo que, efectivamente, tengo una perspectiva bastante interesante que compartir. Al colgar, supe con absoluta claridad que el tablero de juego había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de resistir o de ver cómo Marcelo se hundía. Se trataba de una decisión mucho más grande. Decidir si mi próximo movimiento, mi jugada maestra, la haría dentro de una empresa que había decidido relegarme, o si aceptaría la invitación a un juego completamente nuevo. Un juego donde, por primera vez en mucho tiempo, las reglas las pondría yo. Tiago y yo acordamos tener una breve reunión en una cafetería en Jardins unos días después. El día de la reunión, Tiago llegó puntual. Traje oscuro, barba cuidada, y esa seguridad tranquila de quien lleva años en esto. Era la primera vez que nos reuníamos. Solo nos conocíamos de ferias empresariales, de saludos rápidos, de esos cruces donde ambos fingimos que no estamos evaluando al otro. Pero hoy era diferente. Hoy no éramos rivales. Catarina, qué gusto verte, dijo sonriendo mientras se sentaba. Gracias por venir. Tiago pidió un café frío y yo un mocachino. Ambos para llevar. Voy a ser muy directo, dijo. Su empresa está perdiendo clientes grandes. Nosotros lo sabemos, ustedes lo saben, todo el mercado lo sabe. Y en paralelo, tú estás logrando resultados extraordinarios con cuentas con las que nadie del sector quiere trabajar. No hace falta ser un genio para entender de dónde provenía el gran éxito de tu empresa. Tiago hizo una breve pausa, le dio un sorbo a su café y luego continuó. En mi empresa vamos a inaugurar una división nueva. Línea Premium. Y necesito a alguien que los clientes sigan. No por un contrato, sino por confianza. ¿Me estás ofreciendo ser parte de tu equipo de ventas? Te estoy ofreciendo que tú dirijas el equipo de ventas. Tú pones el criterio, el equipo y la forma de trabajo. Nosotros ponemos el presupuesto. Sin protocolos heredados. Sin jefes que te expliquen lo que ya sabes. Colocó un sobre la mesa. Aquí está la propuesta. Piénsalo y llámame cuando tengas una respuesta. Se levantó, pagó la cuenta y, antes de irse, se acercó a mí y dijo. Tienes mucho potencial y te mereces trabajar para una empresa que sí valore tu trabajo. Me quedé sola con el sobre. No lo abrí. Me lo guardé en la cartera y salí de la cafetería. Esa noche, en mi departamento, abrí el sobre. Las cifras eran claras. El cargo también. Directora de cuentas clave. Apagué la luz y me quedé mirando el techo. Marcelo creía que me había quitado todo. No entendía que lo único que me había quitado eran los motivos que me mantenían en esa empresa. El lunes entraría por esa puerta una vez más. Reportaría mis números, y seguiría sus reglas ridículas. Pero ya no era su empleada. En mi cabeza, él ya era la competencia. Y él, no tenía ni idea. El lunes entré por la puerta como si nada hubiera pasado. Dejé mi bolso en el escritorio, encendí la computadora y abrí el sistema de reportes. Marcelo había enviado un correo el viernes por la noche, con copia a toda la región, felicitando a Lucas por la exitosa reestructuración de los contratos con la cadena de tiendas deportivas. Todos sabíamos que era mentira. La cadena no había renovado, solo habían aceptado una prórroga de 3 meses para evaluar opciones. Pero nadie dijo nada. Valeria se acercó a mi escritorio con una libreta. Los números de Campiñas están listos. El dueño de la tienda llamó para agradecer el envío prioritario. Dijo que va a duplicar su pedido mensual. Bien. Escríbelo en el sistema y archívalo. ¿No quieres que lo resalte en el reporte semanal? No. Ella dudó un momento, asintió y volvió a su escritorio. Valeria es inteligente. Sabía que algo estaba pasando, pero también sabía que no era momento de preguntar.
Llegada la noche, cuando la mayoría ya se había ido, revisé nuevamente la propuesta de Tiago. En el documento había un anexo titulado Equipo de Trabajo, en el cual había 3 líneas vacías esperando nombres y cargos. Apoyé la cabeza en el respaldo de mi silla, pensando en aquellas personas que habían formado parte de mi éxito. Valeria. Mi asistente desde hace 4 años. La primera persona que confió en mí cuando yo también era una recién llegada. Aprendió todo lo que sabe en las trincheras, tratando clientes furiosos y haciendo llamadas que nadie más se atrevía a hacer. Nunca le han dado el reconocimiento que merece. Su cargo sigue siendo asistente administrativa. En mi equipo, sería subdirectora de cuentas clave. Fernando. Un vendedor veterano que, por su eficiencia, ahora se encargaba del área de operaciones. Nunca le dieron el puesto o salario de director en operaciones, solo la responsabilidad. Hace 2 años, un error del departamento de facturación generó un cargo indebido a una cuenta importantísima. El gerente regional de ese entonces quiso culpar a Fernando por el error. Él no dijo nada. Yo sabía que no había sido su error, así que fui a Recursos Humanos y aclaré todo con documentos. Nunca me lo agradeció explícitamente. Pero desde entonces, cuando he tenido dificultades, Fernando aparece sin que se lo pida. Él sería gerente de ventas y operaciones. Patricia. Una empleada del área de logística nocturna. Una mujer callada, metódica, que conoce cada ruta, cada transportista y cada grieta del sistema. Cuando un pedido urgente parece imposible, ella encuentra la manera. Nunca ha sido considerada para un ascenso porque no tiene perfil ejecutivo. Yo necesito a alguien que entienda que la promesa al cliente no termina en la firma del contrato, sino cuando el producto llega a su puerta. Ella sería gerente en logística. Antes de irme el teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Tiago. Catarina, solo para que sepas, necesitamos tener la nueva división operando en máximo una semana. El mercado no espera y la oportunidad es ahora. La oferta sigue en pie, pero el reloj corre. Avísame si estás dentro. Guardé el sobre, apagué la computadora y caminé hacia el ascensor. En el estacionamiento, antes de subir a mi auto, me quedé un momento mirando el edificio iluminado. Ahí arriba, Marcelo probablemente seguía en su oficina, puliendo sus dashboards, convencido de que tenía todo bajo control. Sin saber que todo estaba a punto de cambiar. El martes llegué a la oficina antes que nadie. Me senté frente a mi computadora, pero en lugar de abrir el sistema de reportes, abrí un documento en blanco y comencé a escribir mi carta de renuncia. Las palabras eran formales, correctas, vacías. Lo importante no estaba ahí. Lo importante estaba en las conversaciones que tendría a lo largo del día. A las 9, Valeria llegó con su café de siempre y una expresión curiosa al verme ya instalada. ¿Dormiste mal? Dormí bien. Hice una pausa. ¿Puedes venir un momento? Ella dejó su bolso y se sentó frente a mí, desconcertada. Voy a decirte algo que no puede salir de aquí, ¿entendido? Asintió, seria. Voy a renunciar. Me ofrecieron dirigir una división nueva en la competencia. Y quiero que vengas conmigo. ¿Como asistente?, preguntó. No. Quiero que seas la subdirectora de cuentas clave. Con el salario que mereces y el reconocimiento que nunca tuviste aquí. Asintió sonriendo. Donde vayas, voy. No hizo falta más. A media mañana, Marcelo convocó una reunión para presentar lo que llamó la nueva filosofía de eficiencia comercial. 30 minutos hablando sobre sinergias, optimización y otras palabras que sonaban bien pero no significaban nada. Mientras él hablaba, yo observaba a Fernando. Él estaba en una esquina, callado, con esa mirada suya de quien siempre está evaluando el terreno. Al terminar, me acerqué a él. Fernando, ¿puedes regalarme un minuto? Necesito hablar contigo. Por supuesto, Catarina, te veo en un rato. A las 3 de la tarde, nos reunimos en el comedor. Fui directa. Voy a renunciar. Me voy a la competencia para dirigir una división nueva, y me gustaría que fueras el gerente de ventas y operaciones. Él no se inmutó. Solo sonrió y dijo. Hace unos años, cuando quisieron hundirme con esa factura falsa, podrías haberte quedado callada. No era tu problema. Pero fuiste a Recursos Humanos y peleaste por mí. Negó con la cabeza. Nunca te lo agradecí como debía. No hace falta. Sí hace falta. Porque ahora voy contigo sin dudarlo. Esa fue su respuesta. A las 6 de la tarde, cuando el edificio empezaba a vaciarse, busqué a Patricia en el área de logística. Estaba revisando sus tablas de rutas, como siempre. Hola Patty, ¿tienes un minuto? Ella levantó la vista, sorprendida. La gente de logística nocturna no suele recibir visitas de supervisores de ventas. Claro, Catarina. ¿Pasa algo? Pasa que necesito a la mejor gerente de logística. Le expliqué todo. La oferta,
el equipo, el plazo. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir. ¿Por qué yo? Preguntó al final. Porque eres excelente en tu trabajo. Y porque mereces un puesto que esté a la altura de lo que realmente haces. Bajó la mirada a sus tablas. Luego, con una calma que me recordó por qué la había elegido, dijo. ¿Cuándo empezamos? Esa misma noche cité a Valeria, Fernando y Patricia en un restaurante para cenar. Antes de que nos trajeran los platos puse la propuesta que me había entregado Tiago sobre la mesa. La oferta tiene que aceptarse esta misma semana, dije. El equipo son ustedes. La decisión es ahora. Todos estuvieron de acuerdo. Tuvimos una cena amena hablando de las malas experiencias en la empresa y esperando que el futuro que nos deparaba fuera mejor. Luego cada quien fue a casa esperando el día siguiente. Otro día lleno de reportes, reuniones y llamadas sin sentido. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. El miércoles por la noche, marqué el número de Tiago antes de salir de la oficina. Estamos listos, dije sin preámbulos. ¿Ya tienes un equipo? Por supuesto, te paso sus datos por correo. Perfecto. Mañana a primera hora te mando los contratos. El viernes empezamos. El jueves amanecí con el estómago apretado. No era miedo. Era la certeza de que todo estaba por definirse. Llegué a la oficina a las 8:30 de la mañana y solicité una reunión con Marcelo. Su asistente me dijo que estaba ocupado hasta las 11, así que tuve que esperar. A las 11 en punto toqué su puerta. Estaba ahí, impecable, con las paredes tapizadas de gráficos de colores y tablas de rendimiento. Un mundo perfecto de datos. ¿Qué necesitas, Catarina? Que sea rápido, no me hagas perder mi tiempo. Caminé hasta su escritorio y coloqué el sobre con mi renuncia justo encima de sus papeles. ¿Qué es esto? Preguntó levantando la mirada. Es mi renuncia. Hoy es mi último día en esta empresa. Él no la tomó. Solo la miró, como si fuera un papel sin importancia. ¿Y se puede saber el motivo de tu renuncia? Me ofrecieron una mejor oportunidad laboral en otra empresa. Eso es todo. Entonces soltó una risa breve. Esa misma risa condescendiente del primer día. ¿Una mejor oportunidad laboral? Catarina, manejas cuentas secundarias. ¿Qué clase de oportunidad podrían ofrecerle a alguien con tu perfil? Sentí el calor subirme por el cuello, pero me controlé. Eso no es asunto tuyo. Claro que no. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Solo me pregunto cuánto durarás en otra empresa sin la estructura que te dimos aquí. Porque vamos, tus resultados son decentes, pero no eres indispensable. Nadie lo es. Sostuve su mirada. Mi voz salió firme, plana. ¿Algo más que tengas que decirme, Marcelo? No. Recoge tus cosas lo más pronto posible y no te olvides de devolver el acceso al sistema. Buena suerte. La vas a necesitar. Salí sin decir una palabra más. Cerré la puerta suavemente. En mi escritorio, empecé a vaciar cajones. Era increíble cómo 8 años de mi vida cabían en una caja de cartón. Valeria me observaba desde su puesto, se veía tranquila. Marcelo salió de su oficina y pasó junto a mí sin mirarme. Como si fuera un mueble más. Terminé de guardar mis cosas. Tomé la caja y caminé hacia el ascensor. No miré atrás. Y una vez que el ascensor se cerró, por primera vez en semanas, sentí tranquilidad. Ese mismo jueves, mientras yo organizaba mis cosas en casa, el resto de renuncias comenzaron a llegar a la oficina de Marcelo. Valeria fue la primera. Me contó todo por teléfono esa misma tarde, entre risas y suspiros de alivio. Entré a su oficina como a las 2 de la tarde. Él estaba trabajando en la computadora como siempre. Levantó la vista fastidiado, como si le estuviera robando tiempo. ¿Y qué te dijo? Me dijo que fuera breve, que si no era algo importante no le hiciera perder el tiempo. Como si yo fuera una molestia. Entonces le puse la carta en el escritorio y le dije que renunciaba. Debiste ver su cara, Kat. Dejó lo que estaba haciendo en la computadora y me preguntó el motivo de mi renuncia. Yo le dije que planeaba irme para seguir trabajando contigo. Entonces se soltó a reír y me dijo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguir sirviendo cafés donde quiera que Catarina vaya a mendigar trabajo? Es increíble que se haya atrevido a decirte eso. Ya sé. Me dio tanta rabia. Con eso demostraba que ni siquiera sabía qué es lo que yo hacía en la empresa. De todos modos no le contesté. Solo le sonreí, le deseé buena tarde y me fui. Esa misma tarde, mientras Valeria me contaba esto, Patricia estaba entregando su renuncia antes de que su turno empezara. No planeaba perder otra noche en esa empresa. Patricia es más callada. No me llamó, solo me mandó un mensaje de texto horas después. Ya le entregué mi renuncia a Marcelo. Fue bastante dramático.
Subí a su oficina como a las 5 de la tarde y puse la carta sobre su escritorio. Yo no pretendía hablar con él, sin embargo, al ver la carta se alteró y casi me exigió que me quedara a cubrir el turno. Yo solo le contesté que eso ya no era asunto mío y me fui. Fernando me escribió en la noche. Él ni siquiera fue a la oficina. Prefirió mandar un correo con su renuncia formal, sus carpetas y su acceso al sistema. Todo en un solo movimiento. Así se evitaba lidiar con Marcelo. Esa misma noche, Valeria me mandó un último mensaje diciendo que, cuando estaba entregando sus carpetas y accesos al sistema, se percató que en las oficinas todo estaba siendo un desastre. Clientes no atendidos, órdenes que no entraron al sistema, pedidos que no salieron de la bodega, y el corporativo citando a una reunión de emergencia. Apagué el teléfono y me quedé en silencio, mirando el techo. Al otro día comenzaba una nueva etapa. Llegué a la nueva oficina antes de las 8. Era un espacio que se notaba recién remodelado. Tiago me recibió con un café y una sonrisa. Bienvenida, directora. ¿Nerviosa? Para nada. Tenía semanas sin sentirme tan emocionada por llegar a trabajar. Valeria, Patricia y Fernando llegaron poco después. Tiago nos reunió en una pequeña sala. Primero que nada quiero agradecerles a todos la confianza. Sé que fue un movimiento apresurado, y un riesgo que no todas las personas están dispuestas a correr. Confío en su experiencia y en el gran criterio de Catarina, quien pensó inmediatamente en ustedes para el proyecto. Yo no he venido a hablarles de protocolos ni a decirles cómo tienen que hacer su trabajo. Esta junta es para que puedan leer y firmar sus nuevos contratos y sobre todo, para darles la bienvenida. Este fin de semana será para terminar los preparativos, contratar al resto del personal, que se familiaricen con el sistema y que se instalen en sus oficinas. El lunes tenemos que arrancar con todo. Los primeros días fueron intensos. Mientras nosotros organizábamos la nueva división, los rumores del desastre en nuestra antigua empresa comenzaron a llegar. Valeria, que tenía amigos en el área de recursos humanos, se mantenía informada del desastre. Kat, no tienes idea. No han podido contactar a 3 clientes importantes porque no estaban asignados. Además, la bodega está llena de pedidos que no salieron porque Patricia ya no estaba para revisar las rutas de última hora. ¿Y Marcelo? Corriendo como loco. Ayer le llamó desesperado a Fernando pidiéndole sus historiales. Fernando le dijo que toda esa información está en las carpetas que entregó por correo, sin embargo Marcelo solo descargó la carta de renuncia y eliminó el correo. Ahora no tienen con qué justificar los reportes del mes. No sentí alegría. Tampoco lástima. Solo la confirmación de lo que siempre supe. Una empresa no se sostiene con gráficos bonitos. Se sostiene con personas que conocen su trabajo. A los 10 días, recibí la primera llamada de un cliente importante. El dueño de la cadena que había congelado su cuenta en la otra empresa quería reunirse conmigo. Me enteré que ahora eres la directora de cuentas clave en esta empresa. Me gustaría escuchar una propuesta. La reunión fue en su oficina, en un centro comercial de lujo. Duró 40 minutos. Al final, estrechó mi mano y dijo: no necesito ver más. La propuesta es de mi agrado y le tengo confianza a usted. Más bien dígame, ¿cuándo firmamos? Esa noche, cuando llegué a casa, revisé los números del mes. Habíamos superado la meta que Tiago nos puso. En solo 3 semanas. No solo había recuperado las cuentas grandes que Marcelo me había arrebatado, sino que incluso los pequeños negocios de las cuentas secundarias que había atendido antes de renunciar se cambiaron con nosotros. Desde entonces comencé a volver a sentirme plena en mi trabajo. Y eso, después de años, era más valioso que cualquier puesto. 6 meses después, nuestra división dominaba el mercado. Los números no mentían. Habíamos adquirido cada convenio que la administración de Marcelo había perdido, además de sumar varios clientes nuevos. Nuestra empresa ahora era la referencia en moda deportiva premium. Mientras tanto, los amigos de Valeria en recursos humanos le seguían contando lo que pasaba en la otra empresa. Van 3 auditorías en 2 meses, me dijo una tarde. El corporativo comenzó a involucrarse en el proceso. ¿Qué pasó? Que los números que Marcelo les prometió con su planeación nunca llegaron. Además de las cuentas que se perdieron, los contratos que no se renovaron y los clientes que se fueron con nosotros. 2 semanas después, pasó lo inevitable. Al llegar a la oficina Tiago se acercó a mí y me dijo: despidieron a Marcelo. Y no solo a él. Echaron a varias personas del equipo de ventas. Resulta que el corporativo, después de múltiples revisiones, se percató que esos empleados ni siquiera estaban cumpliendo con el mínimo y, por ser amigos de Marcelo, estaban obteniendo bonos de rendimiento que no se merecían. No sentí nada. Ni alegría, ni lástima. Solo el eco lejano de una verdad que siempre supe. Unos días después, mientras revisaba unos informes, sonó mi teléfono. ¿Catarina? Sí, ¿quién habla? Habla Lorena Silva, del corporativo. Soy la nueva directora de reestructuración.
Me gustaría invitarla a una reunión. Estamos reconstruyendo la empresa y su perfil encaja perfectamente con lo que buscamos. ¿Una reunión para qué? Para ofrecerle un puesto. Directora regional. Queremos que vuelva. Hice una pausa. No podía creerlo. ¿Me está ofreciendo trabajo en el mismo lugar donde fui menospreciada? Entendemos que hubo errores. Sin embargo, queremos empezar de nuevo. Gracias por la llamada, dije. Pero no estoy interesada. Solo venga a escuchar lo que tenemos que ofrecer, no se arrepentirá. Le agradezco nuevamente, pero le reitero que no estoy interesada. Colgué. Al día siguiente, Valeria llegó con noticias nuevas. Kat, ¿sabes qué está pasando? Varias de las personas despedidas están buscando trabajo con nosotros. Levanté la vista de mi pantalla. ¿Y tú qué les dices? Que no hay nada. ¿Hice mal? Hiciste bien. Además, su ahora ex empresa ha emitido un documento en donde advierten de sus malversaciones en el trabajo, por lo que son un riesgo. Si insisten, sigue diciéndoles que no hay vacantes. Ella asintió y volvió a su escritorio. En la tarde, Tiago pasó por mi oficina. Me enteré que te están buscando de tu antigua empresa, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Segura que no quieres escuchar lo que tienen para ofrecer? Segura. ¿Por qué? Porque a ellos solo les importa la utilidad que pueden sacar de mí, como un objeto. Yo prefiero estar en un lugar donde me valoren a mí y a mi trabajo. Tiago sonrió. Me alegra escuchar que te sientes feliz con nosotros. Se fue. Me quedé sola frente a la pantalla. Afuera, el sol comenzaba a esconderse. Había sido una semana productiva, todo iba a la perfección. La vida comenzaba a ser buena otra vez. Únete a la madriguera para no perderte ninguna de nuestras historias. Síguenos.